Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 1. ¿Es este otro mundo? Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue una luz deslumbrante. Creció para abarcar todo mi campo de visión, y entrecerré los ojos con incomodidad. Una vez que mi visión se ajustó, me di cuenta de la joven rubia que me miraba. Ella era una chica hermosa, no. Definitivamente era una mujer. ¿Quién es ella?, pensé. A su lado estaba un joven de aproximadamente la misma edad, su cabello castaño, su sonrisa incómoda dirigida hacia mí. Parecía fuerte, orgulloso e impresionantemente musculoso. ¿De pelo castaño y de aspecto obstinado? Debería haber reaccionado negativamente en el instante en que vi a este gran patán, pero para mi sorpresa, no había ningún sentimiento de mala voluntad. Su cabello debe haber sido teñido de ese color. Era un tono marrón muy atractivo. La mujer me miró con una cálida sonrisa y habló. Sin embargo, sus palabras eran extrañamente indistintas y difíciles de entender. ¿Estaba hablando en japonés? El hombre respondió algo y su rostro perdió algo de tensión. Tampoco tenía idea de lo que dijo. Una tercera voz ininteligible se unió a la conversación, pero no pude ver quién estaba hablando. Intenté levantarme para averiguar dónde estaba y preguntarles a estas personas quiénes eran. Y déjame decirte, puede que haya sido un encerrado, pero eso no significa que no supiera cómo hablar con la gente. Pero de alguna manera, todo lo que pude reunir fue esto. Ah. Guau. Nada más que gemidos y quejidos confusos. Y no podía mover mi cuerpo. Quiero decir, podía mover las yemas de los dedos y los brazos, pero no podía sentarme. El hombre de cabello castaño dijo algo más, luego de repente se inclinó y me levantó. Eso era absurdo. Pesaba más de 100 kilos. ¿Cómo pudo levantarme tan fácilmente? Quizás había perdido algo de peso después de estar en coma durante algunas semanas. Después de todo, había sido un accidente bastante desagradable en el que había estado. Había una buena posibilidad de que no hubiera salido con todas mis extremidades. Durante el resto del día, me detuve en un solo pensamiento. Mi vida va a ser un infierno. Avancemos un mes. Aparentemente, había renacido. La realidad de mi situación finalmente se había establecido. Yo, era un bebé. Finalmente pude confirmar eso después de que me levantaran y me acunaran la cabeza para poder ver mi propio cuerpo. Pero, ¿por qué todavía tengo todos mis recuerdos de mi vida anterior? No es que me estuviera quejando exactamente, pero, ¿quién se imaginaría a alguien renaciendo con todos sus recuerdos, por no hablar de que esa salvaje ilusión es realmente cierta? Las dos personas que vi por primera vez cuando llegué deben haber sido mis padres. Si tuviera que adivinar, diría que tenían poco más de 20 años. Claramente más joven de lo que había sido en mi vida pasada, en cualquier caso. Mi yo de 34 años los habría etiquetado como niños. Estaba celoso de que hubieran podido tener un bebé a esa edad. Al principio, me di cuenta de que no estaba en Japón, el idioma era diferente y mis padres no tenían rasgos faciales japoneses. También vestían lo que parecía ser alguna forma de ropa antigua. No vi nada que se pareciera a electrodomésticos. Una mujer vestida de sirvienta se acercó y se limpió con un trapo. Los muebles, los utensilios para comer y demás estaban hechos de madera toscamente. Dondequiera que fuera, no parecía que fuera una nación desarrollada. Ni siquiera teníamos luz eléctrica, solo velas y lámparas de aceite. Quizás mis padres eran tan pobres que no podían pagar la factura de la luz. Pero, ¿qué tan probable era eso, realmente? Viendo que tenían una sirvienta, pensé que debían tener dinero, pero tal vez la sirvienta era la hermana de mi padre o de mi madre. Eso no sería tan extraño. Ella al menos ayudaría con la limpieza, ¿verdad? Había deseado poder regresar y hacer todo de nuevo, pero nacer en una familia que era demasiado pobre para pagar los servicios públicos no era exactamente lo que tenía en mente. Pasó otro medio año. Después de 6 meses de escuchar a mis padres conversar, comencé a aprender algo del idioma. Mis notas de inglés nunca habían sido buenas, pero supongo que es cierto lo que dicen,
sobre cómo ceñirse únicamente a tu lengua materna hace que sea más difícil avanzar en tus estudios. O tal vez, dado que tenía un nuevo cuerpo, mi cerebro estaba más preparado para aprender esta vez. Sentí que tenía una habilidad inusual para recordar cosas, tal vez porque todavía era muy joven. Alrededor de este tiempo, también comencé a aprender a gatear. Poder moverse fue algo maravilloso. Nunca había estado tan agradecido de tener el control de mi propio cuerpo. Tan pronto como le quitas los ojos de encima, se escapa a alguna parte, dijo mi madre. Oye, siempre y cuando esté bien y saludable, respondió mi padre, mirándome mientras gateaba. Estaba muy preocupado cuando nació y nunca lloró. Él tampoco llora ahora, ¿verdad? No tenía exactamente la edad para quejarme porque tenía hambre. Las veces que soltaba los lamentos eran cuando intentaba, e invariablemente fallaba, evitar ensuciarme los pantalones. Aunque solo podía gatear, aprendí mucho al poder moverme. Lo primero que aprendí fue que definitivamente era el hogar de una familia rica. La casa era una estructura de madera de 2 pisos con más de 5 habitaciones separadas, y teníamos una sirvienta en el personal. Al principio, asumí que era mi tía o algo así, pero dada su actitud deferente hacia mi madre y mi padre, dudaba que fuera de la familia. Nuestra casa estaba ubicada en el campo. Fuera de las ventanas se extendía un paisaje apacible y pastoral. Había pocas otras casas, solo 2 o 3 ubicadas en medio de los campos de trigo en cualquier lado. Realmente estábamos en un lugar lejano. No pude ver postes de teléfono ni farolas. Puede que ni siquiera haya una central eléctrica cercana. Había escuchado que en algunos países tendían cables eléctricos bajo tierra, pero si ese fuera el caso aquí, era extraño que nuestra casa no tuviera electricidad. Este lugar era demasiado pastoral. Me irritaba, ya que estaba acostumbrado a las comodidades de la civilización moderna. Aquí estaba yo, habiendo renacido, prácticamente muriendo por tener en mis manos una computadora. Pero todo eso cambió una tarde. Como las cosas que podía hacer eran bastante limitadas, decidí mirar el paisaje. Trepé a una silla como solía hacer para echar un vistazo a través de la ventana, y luego mis ojos se abrieron como platos. Mi padre estaba en nuestro jardín, blandiendo una espada. ¿Qué demonios estaba haciendo? Tenía la edad suficiente para saber más que eso. ¿Era este el tipo de persona que era mi padre? ¿Algún tipo de fantasía idiota? Oh. En mi aturdimiento de asombro, comencé a deslizarme de la silla. Mis manos subdesarrolladas agarraron la silla, pero no pudieron soportar mi peso, no con lo pesada de mi cabeza, y me caí. Golpeé el suelo con un ruido sordo e inmediatamente escuché un grito de alarma. Vi a mi madre dejar caer la carga de ropa sucia que llevaba, su rostro palideció cuando se llevó la mano a la boca. Rudy. ¿Estás bien? Corrió a mi lado y me levantó. Cuando se encontró con mi mirada, su expresión se relajó de alivio y acarició mi cabeza. Oh, ¿estás bien, ves? Tranquila señora, pensé. Cuidado con mi cabeza. Acabo de golpear esa cosa. Dado lo asustada que se veía, debía haber tenido una caída bastante desagradable. Quiero decir, aterricé de cabeza. Quizás iba a ser permanentemente estúpido. No es que eso sea un cambio de lo habitual. Me palpitaba la cabeza. Traté de alcanzar la silla, pero no pude reunir la energía. Sin embargo, mi madre no parecía tan nerviosa ahora, así que probablemente no estaba sangrando ni nada. Solo un golpe o algo, con toda probabilidad. Ella miró atentamente mi cabeza. La expresión de su rostro sugería que, herido o no, se estaba tomando esto muy en serio. Finalmente, apoyó la mano sobre mi cabeza. Solo para estar segura, comenzó. Que este poder divino sea un alimento satisfactorio, que dé a quien ha perdido sus fuerzas la fuerza para levantarse de nuevo, curación. ¿Qué demonios? ¿Era esa la versión de este país de besar al bobo para que todo fuera mejor? ¿O era otra nerd de la fantasía como mi padre blandiendo la espada? ¿Era este un caso en el que el guerrero se casaba con el clérigo? Pero mientras pensaba eso, la mano de mi madre brilló con una luz tenue, y el dolor en mi cabeza desapareció instantáneamente. «Wu, ya está», dijo. «Todo mejor. Sabes,
mamá solía ser una aventurera bastante famosa. Su voz sonó con orgullo. Mi mente se tambaleó en confusión, varios términos giraban en mi mente: espada, luchador, aventurero, curación, encantamiento, clérigo. ¿En serio? ¿Qué acaba de pasar? Mi padre, habiendo escuchado el grito anterior de mi madre, asomó la cabeza por la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó. Estaba sudando, probablemente por blandir esa espada suya. Cariño, tienes que estar más atento, reprendió mi madre. Rudy logró trepar a la silla. Pudo haber resultado gravemente herido. Mi padre parecía mucho más sereno. Oye, los chicos serán chicos. El chico tiene mucha energía. Este tipo de idas y venidas era bastante común con mis padres. Pero esta vez, mi madre no estaba simplemente cediendo, probablemente por cómo me golpeé la cabeza. Cariño, él ni siquiera tiene 1 año todavía. ¿Te mataría mostrar algo más de preocupación? Es como dije, caerse, tropezarse y tener golpes y moretones es la forma en que los niños se vuelven duros cuando crecen. Además, si se lastima, puedes curarlo. Solo me preocupa que pueda lastimarse tanto que no pueda curarlo. Estará bien, le aseguró mi padre. Mi madre me apretó con más fuerza y se puso roja. Estabas preocupada desde el principio por cómo él no lloraba. Si es un pequeño bribón, entonces estará bien, continuó mi padre, y luego se inclinó para darle un beso a mi madre. Está bien, ustedes dos. Consigan una habitación, ¿quieren? Después de eso, mis padres me llevaron a la otra habitación para acostarme, luego subieron las escaleras para hacerme un hermano o hermana menor. Me di cuenta porque podía escuchar los crujidos y gemidos provenientes del segundo piso. Supongo que había vida fuera de Internet. ¿Y también, magia? A raíz de todo eso, presté especial atención a las conversaciones que mis padres tenían entre sí y a la criada. Al hacerlo, noté que usaban muchas palabras con las que no estaba familiarizado. La mayoría de estos eran nombres de países, regiones y territorios, todos claramente nombres propios que nunca había escuchado antes. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero en este punto, eso solo podía significar una cosa: ya no estaba en la Tierra, estaba en un mundo diferente. Un mundo de espadas y hechicería. Y se me ocurrió, si viviera en este mundo, también podría hacer todas esas cosas. Después de todo, este era un lugar de gran fantasía, uno que no obedecía las mismas reglas de sentido común que mi vida pasada. Podría vivir como una persona típica, haciendo las cosas típicas de este mundo. Donde si me tropezaba, me levantaba, me quitaba el polvo y seguía adelante. Mi antiguo yo había muerto lleno de arrepentimiento, muerto sintiéndome frustrado por su impotencia y por cómo nunca había logrado nada. Pero ahora conocía todos mis errores. Con todo el conocimiento y la experiencia de mi vida pasada, finalmente pude hacerlo. Finalmente podría vivir la vida, bien. Fin del capítulo 1.